Buenas tardes, les quiero agradecer muchísimo de corazón, corazón Samsung, porque he recibido bastantes llamadas, preocupaciones, etcétera, sobre el video que recién había subido sobre las agresiones a las mujeres y todo. Realmente es bastante. También ha habido de tanto la parte médica como legal. Y claro, eso sí me han pedido, y con todo gusto, obviamente, no por eso mismo estoy, que aclare un poco más la parte médica, porque medio como que parecía un médico abogado la vez pasada, y bueno, puede ser, eso les pido que disculpen. La violencia psicológica que les decía que ya está catalogada en el nuevo Código Penal Orgánico, en el artículo 157 hasta el 159, básicamente se caracteriza por un campo del área de las ciencias de la salud, en la cual una persona, un grupo, la sociedad, etcétera, de personas, siempre personas, o también podría darse el caso de cosas externas, como en los primeros videos, recuerdan ustedes que hablábamos de cuando fueron los temblores aquí en Quito, ¿no? Que también pueden causar alteraciones psicológicas, pero en este caso sí estamos hablando de violencia. En el caso de la violencia, decimos que cuando una persona o un grupo de personas cometen una actitud consciente o inconsciente de daño psicológico a una tercera persona. En este caso estamos hablando de que es a una mujer. Entonces nosotros sí hemos visto, y en el caso de niños también, yo diría que la mujer, los niños y los ancianos se debería poner, porque son, digamos, una parte un poco débil, entre comillas, de la sociedad. Ellos sufren básicamente lo que es acoso, violencia, desgaste, manipulación, maltrato, agresión insospechada, fingir, sobreprotección también es una forma de violencia, utilizar servicios sin pago o por explotación, muchas personas que les obligan a trabajar como empleados domésticos, etcétera, y simplemente pues no les pagan. Consejos, muchas veces ciertos consejos producen más bien, son de violencia psicológica, coerción, amenazas, obligar a realizar actividades que se conocen que no son del agrado de la otra persona. Si yo sé que no le gusta estudiar tal cosa y le obligo a que estudie eso, o no le gusta, por decir un caso, usted sabe, soy divorciado, pero a mi esposa le digo que cocine a la fuerza, y entonces pues no es cierto? Ella va a sentirse, es una forma de una violencia psicológica, ¿no? El apego, el afecto. Porque si una persona sufre apego, afecto hacia mí, yo le estoy haciendo sufrir cuando no le hago que caiga una especie como de dependencia, ¿no? Entonces, si esa persona está muy relacionada, de acuerdo a lo que yo haga, deje de hacer, etcétera, esa persona va a sufrir psicológicamente. El crear o el generar en la otra persona sentimientos de inutilidad, y esto tiene que ver con los niños sobreprotegidos, básicamente. El niño sobreprotegido es el adulto inútil, así de directo. La violencia económica, cuando nosotros chantajeamos, especialmente en las parejas que viven juntas, pues con el dinero, que depende la mujer de la cantidad que le da el esposo o no le da, y entonces unas veces tiene, otras no tiene, le castiga, como a veces a los niños pues se hacía más, ¿no? Yo recuerdo con la mesada, ¿no? Que se nos sabía dar cuando nos portábamos bien. Entonces eso también es una agresión psicológica, ¿no?
la celotipia, ¿no? Los celos, esos celos enfermizos en los que estoy revisando el celular a cada rato, el mensaje, si tengo, si me llegó, y le estoy viendo enseguida dónde dejó el celular y por qué les llega este mensaje y quién les llamó y tengo que estar apagando y poniendo claves y contraclaves, etcétera. Entonces eso también, ¿no es cierto? Y tantas otras formas de celos, obviamente, ¿no? La negligencia, ¿no? Es un daño psicológico, ¿no? La negligencia, el hecho de ver algo y no ayudar. Ciertos hábitos, ¿no? En la vida íntima, en la vida pública, etcétera, cosas personales que uno hace, puede ser que nos cause daño psicológico a los otros, ¿no? Algo que es muy importante que no se ha dado cuenta mucho, si bien es cierto el gobierno hoy día ha puesto en todo caso que las amas de casa tienen derecho al seguro social, etcétera, pero de todos modos las amas de casa, si ustedes se ponen a pensar, y muchas sé que me están escuchando bien o porque inclusive me han escrito, amas de casa son objeto simplemente, entre comillas simplemente, por ser amas de casa, de ser objeto de daño o violencia psicológica, porque supuestamente están obligadas a cumplir con ciertas funciones que si no las cumplen, pues obviamente son castigadas muchas veces de diferentes formas, bullying o lo que sea por parte del esposo, y entonces esto genera una violencia psicológica, ¿no? Hay algo que yo les decía aquí que es importante, ¿no? Que es esto de la agresión insospechada, el fingir, ¿no? Que es algo que nosotros ya en la parte ya psiquiátrica como tal, ¿no? Podemos darnos cuenta por diferentes factores. Prefiero no decir ejemplos muy claros porque a veces también no es bueno difundir cosas, pero ustedes sé que me pueden entender. El desgaste también que les decía al inicio es algo que también tiene que ver mucho con esto, ¿no? Bien, obviamente como les decía, esto tiene que ser de una manera consciente, también puede ser inconsciente, ¿no? Muchas veces la gente cree que por ejemplo, yo tengo amigos judíos, veo a varios pacientes judíos, ¿no? Y ellos me dicen, y especialmente hace unos años atrás, ya antes de que tenga tantos pelos, cabello blanco, que me enorgullece, veía a ciertos viejitos judíos aquí que vinieron de la Segunda Guerra, y ellos me decían, nosotros practicamos una política diferente a la que ustedes practican en Occidente. Ustedes dicen, y algunos pacientitos que están oyendo esto se van a acordar que yo les he comentado esto en las consultas aquí atrás nomás. Ustedes dicen que mi hijo no pase lo que yo pasé. En cambio, los judíos con quienes yo hablé antes, hace años, los papás de muchos prominentes ahora y amigos míos también, dicen no, que mi hijo pase lo que yo pasé para que tenga lo que tengo y sepa lo que me costó llegar a donde tengo. Incluso si tiene que hacer el servicio militar, que lo haga. Si es mujer, que lo haga. Qué lástima, me decía alguna vez alguien aquí. Y no lo miento, porque son cosas que esto es inclusive legal. El video me refiero, ¿no? Me decía, qué pena que no han tenido que pasar por campos de concentración como pasé yo. Y tenía él tatuado un número aquí. Porque para que vean desde dónde salí nuevamente y lo que he hecho y el medio imperio que tiene ahora. Entonces, realmente la sobreprotección nos causa inutilidad y como les decía, muchas veces creemos que hacemos lo mejor, que haga, dejarle, que haga, que llore, que grite, que manipule, todo, etcétera, etcétera. El niño, ustedes ya han visto en videos anteriores sobre la educación en niños, lo que yo les he dicho, y mucho tiene que ver con esto también. Le estamos causando violencia psicológica también. No solamente la que les decía en el video anterior, que hay que sacar la boleta de auxilio y que hay que irse a denunciar a la policía y que el juicio, etcétera, y que las unidades. No. Estas cosas que les he dicho también tienen que ver mucho con la violencia psicológica. La violencia psicológica puede ser de 4 tipos. Una, pasiva, es decir, aquella en la cual yo no hago nada. Por ejemplo, un viejito
que está en cama, sufriendo, que tiene algún dolor, que tiene algo, y que de pronto yo le puedo ayudar, le puedo dar un calmante, le puedo dar un consejo, o sea, no hablo como médico, hablo como una persona, ¿no? Y no hago nada, o un niño, etcétera, o una mujer también, ¿no? Veo que está pasando algo y no hago nada. Eso es una violencia psicológica pasiva, ¿no? Eso es importante. Activa, obviamente, cuando yo ya realizo, ¿no es cierto? Tomo la acción para realizar a propósito, ya conscientemente, los actos en nuestra vida. Acuérdense una cosa muy fundamental en la psicología, y que yo a mis alumnos lo recalco siempre: las emociones son inconscientes. Yo puedo tener emociones de todo tipo, ¿de acuerdo? Vean, miren, cualquier emoción, y eso es inconsciente, pero las acciones son conscientes. Que yo decida dañar este cuadro porque es así, o estas lindas cosas antiguas como su dueño, quiero dañarles también, eso son conscientes, acuérdense. Entonces, la emoción que es inconsciente me puede llevar a hacer actos, acciones conscientes o no, depende de mí. También el daño, la violencia psicológica puede ser horizontal, puede ser vertical. Vertical, muy frecuente, pues, Fuerzas Armadas, por ejemplo, Ejército, etcétera, que el coronel al subteniente pues le ordena cualquier cosa, le dice cualquier cosa, le puede hacer cualquier cosa y simplemente tiene que quedarse cuadrado, pues, ¿no? Estamos viendo en Venezuela, ¿no? No quiero creer que sea por dinero, como se dice, ¿no? Que los militares, pues ante esa crisis que está sufriendo todo un pueblo, siguen callados y no dicen y no hacen nada, ¿no? Simplemente es una orden. Como les digo, no quiero creer que sea por dinero. O muchas otras formas de chantajes, coerciones, intimidaciones, etcétera, ¿no es cierto? De arriba hacia abajo, de la autoridad, el profesor al alumno, etcétera, etcétera. Y verticalmente también, cuando estando nosotros en el mismo ambiente, en el campo laboral, en el campo escolar, etcétera, podemos hacer daño de alguna manera entre nosotros, entre compañeros, entre amigos del mismo grupo, etcétera. Hay a veces, como se dice, a este amigo pues nos cargamos, ¿no? A esta amiga nos cargamos, le decimos de esto, esto, otro. Estamos al mismo nivel, podemos nosotros movernos, ¿no? Básicamente tiene que haber una relación. Para terminar ya, solamente quiero aclararles unos 2 minutitos esto y terminamos. Para aclarar que entre el agresor y el agredido debe haber algún contacto. Como les decía, eso de los correos, de los mails, de los mensajes por celulares, de las llamadas, simplemente es fácil llamar a una operadora y cortar, o a la empresa, o denunciar y se acabó. No recibo ni puedo mandar y ya. El asunto es que tiene que haber un contacto de alguna manera personal o algo, ¿no? No puedo yo decir que estoy sufriendo acoso psicológico, como es en el caso del físico o del sexual, que sí hay pues de ley persona, si es que es una persona que ni le veo, ¿no? No es cierto, con quien ni converso. Entonces eso sí tiene que ser obviamente personal. Como ya me está diciendo mi buen amigo que tenemos que cortar este video, les digo que vamos a continuar en esta parte y que el tratamiento es multiaxial, ¿no? Lo hacemos los psiquiatras, también la parte de psicología, los trabajadores sociales y también muchas veces la justicia, o a veces todos en conjunto. Muchas gracias, les quería completar un poco con este video. Quiero hablarles en el próximo video, que voy a hacer más luego a continuación, sobre el trasplante de órganos, que es muy importante saber. Gracias.